Bienvenidos una semana más a Discast, tu podcast de excelencia sobre discapacidad. Y la verdad es que tenemos una semana muy especial, pero lo primero es que vamos a presentar a nuestros compañeros, los de siempre. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes, chicos. Pues bastante contenta de estar aquí otros jueves juntos una tarde más y oye, pues a hablar, ¿no? Y a ver qué sale. ¿Y qué tal, Nix? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos, con ganas ya de empezar otro Discast. Sí. Y eso. Pues tenemos dos cosas que tengo que decir que son importantes. La primera es que, pues la más evidente de todas, he vuelto. Por fin. He vuelto tras un mes y medio. He tenido fatal la garganta. He tenido una alergia muy fuerte. Y hasta hace una semana tenía dolor todos los días. Y el sábado pasado mejoré. Y entonces, pues ahora mismo estoy un poquito mejor. Y ya puedo hablar perfectamente. Así que he vuelto a Discas, como siempre. Y espero estar aquí todas las semanas. ¿Me habéis echado de menos? Te hemos echado de menos, claro que sí. Claro que te La hemos echado de verdad es menos. que sí, queríamos que recuperaras la voz, ¿no? Y estar aquí los tres juntos, pues a modo de tertulia también. Hombre, Y la segunda noticia, y esto ya más gordo, yo creo que más importante, es que el Discas, este podcast, ha sido nominado a Mejor Creación en Nuevos Medios en los premios ODA 2025. Qué fuerte. ¡Bien! Esto, para el que eso, no lo sepa, sí, adelante, Nix. digo que eso llevo diciendo yo desde que me enteré que fuerte. Sí. Vamos a ir a una gala. Vamos a ir a una gala con traje, arregladitos y bueno, y ojalá nos den el premio. Hay muchos nominados muy potentes, pero estar ahí, como siempre digo, ¿no? Ya que cuenten contigo es algo ya bonito, Sí, sí. más allá de ganar o no, es simplemente que existimos, ¿no? Al final, como decimos el tema de la discapacidad, existir es lo que nos da más valor, ¿no? Claro, al final es que reconozcan lo que estamos haciendo aquí y de lo que hablamos, pues, joder, qué mejor premio que nos reconozcan. O sea, ya fuera de que estemos premiados o no. Correcto. Para que no sepa qué es los premios ODA son, creo que es si no me equivoco, estoy haciendo de cabeza, es el Observatorio de la Diversidad es como un estudio sobre la diversidad en medios y demás, y es como que, digamos que dan premios a diferentes productos, contenidos audiovisuales de gente que está relacionada con la diversidad, ya sea en tema de discapacidad, colectivo LGTB y cualquier tipo, bueno, colectivo racializado, tema de racismo también. Todo lo que sea diversidad, pues se reconoce en estos premios y mola mucho que Discas sea uno de los reconocidos en este tipo de galas. Así que vamos a estar allí y lo vamos a pasar genial. Y bueno, y dicho esto, vamos a hablar un poco de. Ahora os voy a dejar mucho hablar a vosotros, porque estoy hablando ya demasiado yo. Y el tema de hoy de Discas es el diccionario Disca. ¿Esto qué es? Pues básicamente vamos a hablar de diferentes conceptos o palabras relacionados con discapacidad y vamos a hacer nosotros nuestra valoración. Nuestro análisis. No hace falta definición, que algunas cosas ya son evidentes, pero es lo que nos venga a la cabeza o lo que pensemos sobre ello. Y vamos a empezar con la primera palabra de todas, que es la más evidente, es discapacidad, que para eso hacemos el podcast y para eso hacemos esto. Así que, Nix, ¿qué piensas tú de la discapacidad? ¿Qué pienso yo de la discapacidad? Madre mía. Pues que nada, es el término que todo el mundo debería utilizar, quiero decir. Es lo que somos discapacitados, es así, no hay otra. Y además, yo creo que lo he dicho muchas veces, yo utilizo esta palabra, digamos, como de forma política, por decirlo así, porque
no es mi cuerpo, bueno, es un poco también es mi cuerpo, pero son un poco factores sociales, factores actitudinales y las barreras arquitectónicas las que me discapacitan más todavía. Entonces, claro, yo por eso prefiero utilizar la palabra discapacitado. Correcto. Sara, ¿tú qué piensas de discapacidad? ¿Qué es lo que te tiene en la mente? Mm, Yo creo que de alguna manera, como comenta Nix antes, tiene una connotación bastante política, ¿no? De hecho, a colación con lo que has comentado con la nominación al premio, que por cierto, qué fuerte, me parece bastante guay que las voces de las personas con discapacidad empiecen a tener importancia y que de alguna manera estén sobre la palestra de los debates políticos, ¿no? Y bueno, yo también pienso que en comparación con términos que se han ido utilizando antes y que vamos a ir desglosando a medida que vaya pasando el episodio, quizá es el menos peyorativo de todos, ¿no? A medida que vayamos viendo. Sí, es más correcto, ¿no? Seguramente. Ujú. Yo solo voy a decir que me ha gustado mucho lo que ha dicho Nick, y yo quiero añadir que somos un colectivo social, y esto es una cosa importante porque siempre se habla de discapacidad desde una perspectiva médica, desde una perspectiva de salud, y por supuesto no hay que negarla, Correcto. pero hay que empezar a hablar más de colectivo social porque al final somos un grupo de personas con unos intereses concretos y que luchamos por unos derechos. Por lo tanto, somos básicamente un colectivo social. Lo que pasa que como se nos ha infantilizado, se nos ha hecho de menos, se nos ha creado un papel de víctima o de sufridores, no se nos valora como colectivo social. Así que agradecemos mucho a los premios ODA, por ejemplo, que nos valoren como tal y que nos metan dentro del apartado de diversidad, porque realmente estamos en ese apartado. Así que esta es mi sensación de la discapacidad. ¿Ibas a decir algo, Nix? Que te he visto con ganas. No. Yo no añado nada a lo que has dicho porque está perfecto dicho. Genial. Y vamos a pasar al siguiente concepto, que es diversidad funcional. Que Wow. es básicamente, Mm. voy a ir rápidamente, y es básicamente el concepto que usa la gente que tiene miedo a decir discapacidad. Esa es mi opinión muy rápida, pero voy a dejar hablar a mis compañeros, así que ahora empieza Sara. Adelante, Sara, diversidad funcional. Me parece muy interesante hablar de este concepto porque es algo que durante los últimos años ha suscitado mucho debate, ¿no? Hay una parte que apuesta por utilizar diversidad funcional, mientras que hay un porcentaje de personas que hablan de discapacidad, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de diversidad funcional dentro de lo que quiere decir el concepto, que además del miedo a decir discapacidad y por el hecho de que hace hincapié en que todas las personas tenemos algo y que somos diversas y bla, 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 todos estos temas que ya conocemos, hemos escuchado, yo me pregunto hasta qué punto romantiza el hecho de tener discapacidad. Así que yo diría eso, que ¿por qué decir discapacidad da miedo? ¿Y por qué el hecho de decir diversidad funcional parece mucho más suave que decir discapacidad? Y de esta manera, pues estamos restándole validez a las barreras que implica tener una discapacidad y vivir con ellas día a día, ¿no? ¿Y vosotros cómo veis este término? Contadnos. Nix, A mí es adelante. que, a mí es que lo que me parece es que hay una creencia de la sociedad a pensarse que las personas con discapacidad no tenemos ningún tipo de capacidad. O sea, quiere decir que la palabra discapacidad nos quita capacidad. Y eso no es así. Entonces, como habéis dicho vosotros, el término diversidad funcional es una forma de quitarle algún tipo de hierro y que asuste menos decir discapacitado. O sea, no lo hace Sí, como un término como más amable
a las personas que no tienen discapacidad. Cuando no es así, o sea, todos tenemos capacidades diferentes, o sea, es así. Somos humanos, existimos, no somos sillas de ruedas o bastones. Sí, No correcto. vivimos en La Bella y la Bestia. Pasa una cosa con diversidad funcional, que pasa lo mismo con el siguiente concepto que vamos a pasar ahora, y pasa que, en mi opinión, discapacidad es un concepto muy claro. Hay gente que tiene discapacidad y gente que no. Pero diversidad funcional es un concepto muy confuso, porque todo el mundo es diverso funcionalmente. Hay gente que puede hacer mil cosas que otras personas no pueden hacer y pueden tener los dos discapacidad o no tener los dos discapacidad. La diversidad funcional es un concepto confuso, pero discapacidad es clarísimo. Y voy a decir una cosa a Nix, lo siento, pero esto de no tenemos capacidad, es cierto que sí tenemos capacidad, pero es Sí, cierto que sí. tenemos menos capacidad en algunos casos, es decir, hay Bueno, limitaciones. claro. Por supuesto, pero que Claro, no pasa nada, no es malo, no es malo, claro, no es algo, que sí. cuidado, tiene una limitación, no pasa nada, ¿vale? Sí, tenemos una limitación, bueno, ¿y qué? Pues tenemos que adaptarnos y seguir con ello. Sí, yo no iba por ahí, claro, yo, Sí, lo sé, evidentemente, yo no tengo la capacidad de andar, pero me refiero al tema de que no sabemos hacer otras cosas. sí, correcto, eso es. Y ¿no? como estaba diciendo, con lo del concepto que es muy parecido, pasamos al siguiente que es capacidades diferentes, que este concepto me hace mucha gracia porque siempre pienso, lo reconozco, en los X-Men, en la patrulla X. Siempre pienso en que somos mutantes, ¿vale? Y es como que tenemos superpoderes, capacidades diferentes. Y hay gente que lo dice y yo me quedo como pensando, ostras, que a lo mejor tengo un superpoder y aún no lo sé. No sé qué pensáis vosotros de capacidades diferentes, pero a mí es que este concepto me hace un poquito de gracia. Nix, si quieres, tú tienes Yo es que superpoderes. pienso exactamente lo mismo que en el anterior término. Es una forma de quitarle hierro a la palabra discapacidad y seguir con la creencia de que no tenemos capacidades, de que no tenemos capacidad. O sea, creo que es lo mismo. Correcto, eso es. Sara. Yo tengo que deciros que este término lo he escuchado sobre todo en entornos como colegios, terrenos como más educativos y me está haciendo pensar lo siguiente. Además de que se le resta valor a lo que implica la discapacidad, igual que en el caso de diversidad funcional, ¿no? Que muchas veces parece que cuanto más suave lo digas, menos grave es el asunto y a lo mejor simplemente lo estamos maquillando, pero ahora mismo estoy reflexionando, vale, capacidades diferentes. Me estás diciendo que tengo A, B y C de capacidades, pero que me faltan otras. Y es un, vale, pero ¿qué capacidades no tengo? ¿Sabes? O sea, ¿qué es lo que me hace especial? Según tú, no ver bien, no escuchar bien, pero sin embargo tener una capacidad de la hostia para X cosa y eso lo soluciona todo, ¿sabes? No sé, no me gusta. Sí, a mí tampoco me gusta. Por cierto, esto que has dicho, Sara, es muy interesante, el tema de que digamos, en ámbitos educativos se habla de capacidades diferentes y también de diversidad funcional. Y he llegado a escuchar a estudiantes decir que sus profesores les suspenden o les quitan nota por poner discapacidad y no poner diversidad funcional o capacidades diferentes. Es algo que me explota la Totalmente, cabeza. Me explota la totalmente. cabeza. Y, y hay cursos también que dicen que, o sea, que usen la palabra diversidad funcional. No enseñan al alumnado a que hay otros términos. Incluso a veces te abroncan, ¿no? Como que te echan esa regañina o te llaman la atención en plan de, no lo digas así, es ofensivo. Es que a lo mejor Sí, sí. decir discapacidad
es mucho más normalizante que decir, es que es una persona con capacidades diferentes porque, por ejemplo, no ve bien o no puede caminar, pero mira qué bien escribe, ¿sabes? Y es un, vamos a ver, no somos seres especiales. No, 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 No. no. Correcto. Eso es. El siguiente concepto es un concepto que es necesario que se diga más, porque creo que se dice poco, y es accesibilidad. Wow. Accesibilidad es algo, bueno, pues ahora escucharéis a mis compañeros, pero es muy necesaria. Es algo que, bueno, directamente es un derecho, que tengamos accesibilidad en todo, debería ser un derecho, lo cual no se cumple, pero es así. Y no sé qué pensáis vosotros, pero a mí la accesibilidad me parece una cosa importantísima. Nix, Ya no solo es que se diga, es que se haga. Se tiene que hacer mucho más. Y bueno, es como dices tú, es un derecho porque yo, como persona discapacitada y como vosotros, como personas discapacitadas, tenemos derecho a tener ya no te digo, yo qué sé, pero tenemos el mismo derecho, o sea, el derecho a tener las mismas cosas que los demás y correcto, acceder a lo mismo, a los mismos empleos, a lo mismo que las personas sin discapacidad. Entonces, la accesibilidad es algo muy, muy, muy importante y accesibilidad universal para todos. correcto. Que además, antes de que hable Sara, la accesibilidad, además, quiero recalcar que sirve para todo el mundo. Siempre decimos lo mismo, pero no es solo para Sí, sí, personas sí. con discapacidad, es para todo el mundo. Una rampa le puede servir a Nix, a su silla de ruedas, o le puede servir a una señora que está embarazada, o a un señor que está muy cansado ese día y necesita subir una cosa más sencilla como O una una, escalera. o una persona mayor, sin ir más lejos. Correcto, correcto. Sara, Porque, accesibilidad. bueno, poco, Bueno, perdón, sí, hay sí, una cosa de la que se habla muy poco y es que llegar a anciano también, yo lo considero una discapacidad porque te mueves peor. sí, lo Ujú. es, lo es. Entonces, es importante también accesibilidad para eso. Sí. Sara, Totalmente. Me parece un tema bastante amplio y es que, por un lado, me parece bien reivindicar a través de este espacio, ¿no? Que la accesibilidad es un derecho, no tiene que ser un privilegio, no puede ser que una silla de rueda te cueste 5 cifras, que un audífono te cueste 5 cifras, porque al final estamos hablando de una necesidad, no es un capricho que tú directamente digas, me voy a comprar esto. No, estamos hablando de algo básico que tú necesitas para tu día a día. Y dicho esto, cuando hablamos de accesibilidad, mayoritariamente nos vienen conceptos asociados a lo arquitectónico, ¿no? Que si una rampa, que si un ascensor, que si cuidado con las escaleras, pero es mucho más. A mí me viene, por ejemplo, a la cabeza la gente que es súper mayor y que no ha vivido la era digital como nosotros. Es decir, hay gente que a la hora de hacer un trámite online se las ve muy complicados porque no tienen a lo mejor la educación tecnológica o la práctica que aquellos que hemos nacido en la generación de los 90, por ejemplo, ¿no? Que vivimos el Claro. auge de Internet. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de eso precisamente, ¿no? De accesibilidad universal, que las personas disca, por ejemplo, puedan viajar, que la gente mayor, por ejemplo, no tenga por qué desesperarse a la hora de hacer un trámite online que básicamente podría durar 10 minutos y sobre todo eso, ¿no? sí, sí, correcto. Ha obligado a la Unión Europea, ha obligado a España a que los cajeros automáticos tengan voz y tengan más tutoriales. Y esto es por gente mayor que al final, gente mayor o gente con discapacidad también puede ser, que al final tiene muchos problemas con estos trámites digitales, con estos temas que, claro, es como ha dicho Sara, no han vivido la era digital y necesitan ayuda. Entonces, Ujú. esto es accesibilidad y esto es necesario. Así que sí, sí, muy interesante. Y vamos a pasar a la siguiente palabra, que es inclusión.
Una Wow. palabra que yo siempre voy a decir lo mismo, y es que la inclusión no es un favor, la inclusión no es un favor y que la inclusión existe porque ha existido la exclusión. Si no hubiese existido la exclusión, no existiría la inclusión. Así que esta es un poco mi opinión rápida. Sara, adelante, inclusión. Mm, A mí es que con la palabra inclusión me pasa un poco lo mismo que con los vídeos que se hace sobre discapacidad, por ejemplo, cada 3 de diciembre, ¿no? Con canciones de Manuel Carrasco de fondo y con frases dignas de tazas de Mr. Wonderful. Pero claro, ¿inclusión de qué? ¿Cuál es la inclusión real? ¿Sabéis? Y claro, si a día de hoy seguimos hablando de inclusión es porque a día de hoy sigue habiendo rechazo, ¿no? Sigue habiendo exclusión, ¿no? Y me viene, por ejemplo, aquellos entornos en los que la inclusión se entiende como adaptación, accesibilidad, que también, ¿no? Pero la inclusión también recae sobre no tener conductas capacitistas, no tratar a las personas disca como si fueran diferentes y no sé, yo creo que es una palabra que queda muy bien en estatutos y demás, pero sin embargo, no nos planteamos por qué existe, ¿no? Correcto. Next. Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Sara. La palabra inclusión no es una chapita que te puedas poner o una frase de una tacita que te compres en el Mr. Wonderful. La inclusión tenía que haberse producido desde hace muchísimo tiempo. Y todo empieza por la accesibilidad. Si es que todo empieza por la accesibilidad. Si tú haces uso de una buena accesibilidad, vas a facilitar la inclusión. Es que es así. O sea, una cosa es consecuencia de la otra. Y entonces es eso, mucha gente no hace uso de la accesibilidad, pues la inclusión nunca llega y se queda en que cada 3 de diciembre, como dice Sara, se queda en videitos con musiquita de Manuel Carrasco. Correcto. Eso es. Nos dicen en el chat, Wenceslaya, nos dice que cuando te haces mayor, en las escalas de discapacidad se suele hablar de dependencia. Y yo Wow. Sí, solo, y correcto, yo sí. solo, yo solo voy a decir que esa palabra la tenemos en el programa, así que, Wenceslaya, quédate con nosotros que más adelante vamos a hablar de ello. Y bueno, seguimos con el tema este y vamos a hablar ahora de movilidad reducida. Y esto Nick sabrá más que nosotros, pero aún así voy a decir una cosa muy rápida y es que el otro día descubrí que, bueno, descubrí, no, que es una cosa que mucha gente no sabe, digamos, las tarjetas de movilidad reducida para aparcar no siempre tienen que ir con gente con silla de ruedas. Hay gente que es gente autista, por ejemplo, que tiene movilidad reducida porque el autismo le produce, digamos, digamos, esa limitación a veces. Y hay gente que no necesita tener un problema físico de movilidad para que sea considerada movilidad reducida. Quiero dejar esto claro porque la gente asocia movilidad reducida solo a silla de ruedas o a muletas, cuando la movilidad reducida en la discapacidad puede ser causada por muchas más cosas. Hay discapacidades orgánicas, gente que a lo mejor no se puede desplazar mucho camino porque tiene cansancio crónico, por ejemplo. No sé, hay muchos tipos, pero bueno, lo voy a dejar a Nix, que de movilidad reducida yo creo que algo sabe, no sé. Así que nada, adelante Nix, ¿tú qué piensas? Sí, bueno, algo de movilidad reducida, por lo que sea, algo sé. Pues eso, sí. Además es muy curioso porque lo que cuenta yo no lo sabía. Y me pongo a pensar en ello y la verdad es que tiene mucho sentido porque no es, o sea, a ver, hay cosas de las que yo no estoy muy informado tampoco. Y claro, hay muchas discapacidades que te limitan mucho la conducción. Por ejemplo, el tema del autismo. Yo
Claro, yo veo normal que una persona autista lleve la tarjeta. Yo me acuerdo, además, creo que me enteré, o sea, vi una conversación hace poco de un señor que decía que si puede mover los brazos, no tienes movilidad reducida. Y yo me quedé pensando, señor, yo no puedo mover las piernas y tengo movilidad reducida. Correcto. No, pero sí, movilidad reducida me parece un término bastante adecuado. Si no quieres decir discapacidad, por lo menos decídete a decir movilidad reducida. Por lo menos Correcto. ahí te puedes quedar. Correcto. Sara. Perdón, chicos, me estaba desilenciando. Yo suscribo lo que acabáis de decir. La verdad es que con respecto a este término creo que poco más puedo aportar, pero sí que es cierto que ahí debemos reflexionar un poco sobre lo que significa movilidad reducida, ¿no? Porque cuando se ha hablado de discapacidad hasta ahora, aunque a día de hoy estemos ampliando el abanico de lo que es ser una persona con discapacidad, el perfil de las personas discas, etcétera. Antiguamente, cuando se hablaba de discapacidad, lo primero que se le venía a las personas a la mente era una silla de ruedas, ¿no? Y la movilidad reducida puede darse por bastante más casos. Una persona que, como habéis apuntado antes, que ha tenido un accidente y que lleva muletas. Una persona que quizá no ve bien y debe desplazarse por su entorno con bastón. Entonces, me parece bastante acertado junto con el término de discapacidad. Quizá discapacidad es más directo y más contundente que movilidad reducida, pero sí que es verdad que en caso de no querer decir discapacidad por lo que sea, pues movilidad reducida quizá es menos Mr. Wonderfulista que diversidad funcional, ¿no? Correcto. Eso es. Y vamos a hablar ahora de un término, un concepto que tengo que decir que se sigue usando muchísimo, muchísimo, muchísimo y que ya está desfasado. Dejad de usarlo, por favor. Estamos hablando de minusvalía o minusválido. Este concepto ya no se está usando a nivel oficial. Este concepto se está retirando de todas las instituciones de forma oficial. Este concepto nos denigra y nos ofende a la mayoría. ¿Vale? Así que simplemente quería decir eso. Y no sé, Sara el otro día le pasó algo sobre este tema y de hecho estamos haciendo este programa porque Sara tuvo un incidente sobre el tema de minusvalía. Así que Sara, cuéntanos. Sí, justamente estaba pensando en ello, porque como has dicho, ya no se utiliza oficialmente, mi cabeza estaba en plan, sí, se utiliza así, pero bueno, que la cosa es que, creo que fue el domingo pasado, pues yo estaba en el Parque Warner con unas amigas y estábamos cerca de cierta atracción. La cosa es que en las atracciones pues sabemos que está el pase rápido, ¿no? Para personas con discapacidad o personas que, bueno, que por lo que sean tienen como ese pase. No estoy yo muy puesta en el tema de las atracciones, la verdad, y la cola donde suelen estar la mayoría de personas. Y nada, pues se ve que había una familia, ¿no? Y el niño pues dice, ay, ahí están los discapacitados. Y claro, la madre supongo que con fines educativos pensó que minusválidos sonaba mejor y dijo, no, hijo, son minusválidos, no digas discapacitados. Y claro, yo enseguida hablé con vosotros, ¿no? De decir, oye, tenemos que hacer un capítulo sobre esto. Y claro, a mí la palabra minusválido no sé por qué me suena a algo como religioso, no sé por qué, ¿no? Este enfoque religioso que se le ha dado a la discapacidad de hay que ser caritativos con las personas minusválidas, entre muchísimas comillas. No sé cómo lo veis vosotros, pero es que yo lo veo así, ¿no? Está más manido que la lista de los 40 principales. Yo lo veo en plan según el valor que tienes para el sistema capitalista. Como somos personas que tenemos una limitación por nuestro cuerpo, no le servimos al sistema. Por lo tanto, somos menos válidos y de ahí minusválido.
sea, yo creo que va más, para mí, vamos, para mí va más por esa onda y me parece un asco que sea un término que todavía se sigue usando en muchos, creo que hay muchos estatutos que todavía Sí. siguen usando la palabra minusválido. Y no, José María, aunque legalmente puedas decir minusválido, no debes. Así que, a callar. Esto que dice David en el chat tiene toda la razón y yo lo sé también, que se siguen expidiendo, se siguen creando tarjetas de aparcamiento para minusválidos, para personas con tarjeta de estacionamiento para personas con minusvalidez. Esto, el tema de las plazas de aparcamiento, se usa muchísimo, se sigue usando muchísimo el concepto plaza para minusválidos. Es una cosa que escucho yo esto todos los meses, alguien lo dice. O sea, es decir, en el entorno alguien lo dice cuando no es correcto. Es que no es correcto. Pero se sigue usando mucho y no quiero añadir mucho más porque mis compañeros lo han dicho perfectamente todo. Pero eso, que no somos menos válidos, es un concepto más de que nos humilla casi y no es lo que queremos. Así que sí, se sigue usando muchísimo y esperemos que poco a poco se vaya usando menos. Vamos a seguir hablando y vamos a hablar de otra palabra que se está usando mucho últimamente, sobre todo en los últimos años, es capacitismo. El capacitismo, voy a ver eso muy rápido, es la discriminación a personas con discapacidad, ¿vale? Eso es capacitismo y es equivalente a lo que es el racismo para las personas racializadas o la homofobia para las personas del colectivo LGTB, ¿vale? Entonces el capacitismo es, digamos que eso, discriminación a personas con discapacidad, pero hay mucha polémica con esta palabra y nada, voy a dejar a Nix que se explaye con esto, que tiene en la mente con capacitismo. Es un término que por fin, ya que por fin las personas con discapacidad estamos empezando a hablar de nuestros temas, pues qué mejor que ponerle nombre a las cosas y que ponerle nombre a ciertas actitudes que por desgracia están ya no muy extendidas, sino que están totalmente normalizadas en la sociedad. Entonces, está bien que sepamos identificar qué está pasando ahí. Correcto. Sara, capacitismo. Pues a mí me parece muy curioso. Yo veo dos caras en la misma moneda. Por una parte, me parece muy curioso, ¿no? Que conozcamos todas las formas de violencia que existen, pero que sin embargo la palabra capacitismo esté sonando desde hace pocos años. Yo quizá la empecé a escuchar en 2021, 2022, porque estaba en un tren de camino a Barcelona y escuché a una chica hablando sobre capacitismo, ¿no? Scrolleando en TikTok y dije, wow, yo quiero saber más qué es. Y siendo una persona discat, yo pensaba, ¿cómo puede ser que yo nunca haya escuchado esta palabra antes? Pero claro, no obstante, a día de hoy se está escuchando cada vez con más frecuencia y me parece muy guay, ¿no? Decir, wow, somos capaces de señalar las violencias que sufrimos las personas disca, ¿no? No obstante, también creo que el capacitismo no es solo lo que se ve de fuera, ¿no? Que estemos fuera de las entrevistas de trabajo, que nos miren por la calle, por ejemplo, que la gente insulte en redes, sin ir más lejos, eso es la punta del iceberg, ¿no? Porque detrás del capacitismo hay mucho más y cosas que hemos interiorizado, pues nada, desde que tenemos uso de razón, ¿no? Por falta de educación con perspectiva disca, así que me parece importante hablar de que el capacitismo existe, de que sufrimos capacitismo en mayor o menor medida día a día y que vimos pues eso en un sistema bastante capacitista. Correcto. Y ahora os voy a preguntar a vosotros, quiero que me deis un ejemplo de microcapacitismo. ¿Alguna actitud o algo que tenga la sociedad contra nosotros? Que no sea algo tan típico como que nos insulten, ¿vale? Que eso es una cosa muy evidente, pero algo que no sea un insulto. Contadme, a ver, Nix, ¿qué te viene a la mente con algún microcapacitismo que se te ocurra? Pues mira, esto es una cosa que me pasó ayer Adelante. mismo.
Ayer fui al médico y la señora que estaba o sea, me trató bien, era muy simpática, pero yo notaba ahí cierta condescendencia y cierta condescendencia y mucha infantilización. En plan, también acariciarme la cabeza, que señora, no Uf, soy un gato, señora, no soy uf, ni un gato ni el bebé de su hermana. uf, No, Así que, eh, uf. mm, y bueno, pues eso, fue en plan, pues bueno, pues esta señora me está infantilizando, pero ¿qué hago? Nada, afortunadamente son cosas que se ven más en personas mayores, porque la señora esta era una persona mayor y se ve más en personas ya de más edad. La gente joven se da más cuenta. vale. Y Sara, microcapacitismo, ¿no se te ocurre alguna cosa que te haya pasado a ti? Que no sea un insulto, que es lo más evidente. Se me ocurre, por ejemplo, al final, gran parte está también en la condescendencia y en la infantilización, ¿no? No es la misma experiencia que Nix, pero sí que es verdad que había ahí un matiz infantilizante potente. Me viene a la cabeza que hace 2 veranos vinieron amigas a visitarme a Mallorca y nada, pues eso que tú te vas a la playa, pasar el día y hay una cala bastante chula de Mallorca que tiene una pasarela y un chiringuito y dijimos, bueno, pues vamos a comer ahí. Entonces yo estaba con una de ellas, íbamos a recoger a la otra amiga por la noche y decidimos que íbamos a pedir vino. Bueno, pues nada, pedimos vino y el chico le pone vino a mi amiga y a mí no. Y me dice, y nada, y Esther se da cuenta y antes de que responda yo, dice, Sara, regálalo también, como diciéndole, échale vino a mi amiga también. Y dice, ah, pero que el chico, ¿tú vas a beber alcohol? Y yo, hola, soy mayor de edad, ¿qué te importa a ti lo que vaya a hacer yo con mi vida? Pero bueno, ya que sé, al final está todo en la condescendencia, ¿no? O ya que sé, o que hablen por ti también, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Otra Joder. cosa, otra cosa de la que me acuerdo mucho es que estaba en un restaurante y estaba con mi familia. Y cuando llegó para tomarme la comanda a mí, me dice, ¿y tú qué quieres, campeón? Digo, anda, he ganado un premio y no me he enterado que soy campeón. Te digo una Pues, cosa, era Ujú. mi, era mi ejemplo, iba a poner el ejemplo de la palabra campeón, que es la palabra que nos dicen el 90% de la gente que nos ve como niños, nos dice madre mía, campeón. Esto es una cosa que Encima, total, me llega, me encima llega- una de las primeras películas sobre discapacidad se llama Campeones, ya dice un poco, ¿no? campeones. O sea, ¿Cómo correcto, o vi sea, esa wow, película? te da una pista ya la película, ya sí. te, lo de campeones ya te da una pequeña pista, pero sí, sí, lo de campeón es una cosa que escucho mucho y que leo mucho. Y, por ejemplo, el otro día en la revuelta de David Broncano, fue un chico con síndrome de Down, que es nadador, creo que nadador paralímpico, y yo vi algún vídeo en Instagram sobre alguna parte del programa y todas las respuestas era campeón. Y yo pensaba, bueno, aquí, claro, si ha ganado, si ha ganado el nadador paralímpico, pues ahí está bien, pero claro, esto después lo ves en otros sitios y dices, pero a ver, todo el mundo no puede haber ganado algo. Si estás el nadador paralímpico, vale, pero yo no he ganado nada, de momento. Cuando gane algo ya entenderé lo de campeón, pero de momento no he ganado nada. Yo como Nix, yo de momento hasta que no nos ganen. Mira, si ganamos el premio, ¿no? El premio no sé si os lo he dicho, ¿Podremos decir que somos campeones? hemos sido nominados a los premios Oda. Ujú. Si ganamos el premio, seremos campeones oficialmente. Así que, a ver, Seremos campeones, ¿eh? sí, así que, bueno, eso, la palabra campeón a mí me destroza. Me la Y odio. sí, sí, sí. Y vamos a hablar ahora de un concepto que es la dependencia. Es un concepto que no hablamos mucho, ¿vale?
pero es un concepto importante dentro de la discapacidad, el tema de la dependencia. Y yo solo quiero decir una cosa que es importante, y es que alguien sea dependiente no le resta valor como persona, ni hay que tratarle de forma infantil, ni hay que tratarle con excesivo cuidado. Hay que conocerle como persona para saber cómo hay que tratarle. Es decir, yo creo que la dependencia no te hace de menos, y esto creo que es importante. Esta es un poco mi opinión, aunque yo necesito informarme más. No sé, Nix, ¿tú qué piensas de dependencia y demás? Yo creo que la dependencia es un tema que lo he hablado con mucha gente disca y noto como que hay vergüenza, o sea, hay como un rechazo a la ayuda y a verse dependientes, pero es que, quiero decir, si necesitas ayuda, ¿por qué no pedirla? Si tienes una situación en la que no puedes hacer algo, si eres dependiente, ¿por qué no, por qué te rechazas una ayuda que necesitas? Claro. Entonces, además, mucha gente, yo lo hablo con mucha gente, lo hablo con mucha gente en silla de ruedas que dice, es que no me gusta pedir ayuda porque no me gusta que me vean, no me gusta que me vean débil o dependiente. Es que ser dependiente no es débil. Es que ser No, no tiene. dependiente no es debilidad. Tú estás en una situación en la que eres dependiente y necesitas ayuda. Me repito mucho, pero es que es así. Sí, sí, sí. Es así la situación. Sí, Sara. Totalmente, os oído cada palabra y aquí tenéis a la reina del yo puedo con todo porque el pedir ayuda es una cosa que a día de hoy sigo trabajando y claro, siento que desde siempre las personas disca tenemos que hacernos valer el doble, ¿no? Cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando nos enfrentamos a algo súper cotidiano, al hacer un examen, no sé. Día a día tenemos que justificar que podemos, ¿no? Que nos podemos superar, entre comillas, que ahora hablaremos de superar barreras más adelante, que esto es otro melonaco de los buenos, pero claro, de alguna manera la sociedad te acaba inculcando que eres tú quien tiene que poder con todo y que, oye, que al final todas las personas precisamos ayuda en algún momento, ¿no? Y ese hecho de necesitar ayuda o decir, vale, yo dependo de esto, no te hace menos válido ni más válido. Te quiero decir, yo dependo de mis audífonos día a día para poder escuchar todo lo que me dicen la gente en las calles, etcétera. Y, oye, que no eres menos válido por no tener, ¿sabes? Claro, Correcto, correcto. eso es. Y vamos a pasar a un tema que es un temazo, y es los conceptos de ejemplo de superación y de romper barreras y estas cosas, superar barreras. Y yo estos temas a mí me destrozan bastante. Voy a ser rápido. Yo creo que ejemplo de superación para mí es la definición del egoísmo y del individualismo. Creo que el ejemplo de superación lo que hace es borrar el intento que tiene que hacer la sociedad para que todo sea accesible. Si creamos que, o sea, si tenemos a alguien que es un ejemplo de superación, nos lavamos las manos intentando mejorar la sociedad, porque claro, si él ha podido, cualquiera puede, ¿no? Pero no es así. Hay gente que no puede y ya está. Y no pasa nada por ser o no ser ejemplo de superación. Así que yo siento que de un ejemplo de superación siempre pienso en el egoísmo y en el individualismo. Ese es mi pensamiento. No sé qué pensáis, Nix, adelante. ¿Eres un ejemplo de superación, Nix? Yo no, o sea, yo soy un irrelevante diciendo cosas. Eh, yo lo que quiero es que me hagan trampas y me tengan los ascensores bien cuidaditos para que yo pueda acceder a las mismas cosas que los demás y que no me hagan vídeos con musiquita de Ludovico e Inaudi como se hace por internet. Yo lo que quiero es vivir mi vida siendo un irrelevante y lo que quiero, y no quiero que, o sea, no quiero ser ni un ejemplo de superación,
ni nada de eso. Quiero ser una persona normal, que es lo que somos, personas normales. No somos cosas que existen solamente para que tú veas vídeos para sentirte mejor. Somos personas. Correcto. Un detalle antes de crearle sala, un detalle, superar barreras las superamos todos. Y no quiere decir que seamos mejores, simplemente que no tenemos alternativa, ¿vale? Es decir, queremos decir, que la Claro, gente dice, es pero que superar, claro, es que al final dices, es que superar, he superado barreras, sí, claro, es que quiero decir. O sea, no es cuestión de que quieras ser un claro. ejemplo, es que quiero Claro, decir. ¿por qué? ¿Pero por qué superamos barreras? Porque la sociedad no nos la pone. Claro. Correcto, eso es. Bueno, Sara, te toca. Ejemplo de superación, superar barreras, adelante. Creo que el término ejemplo de superación o superar barreras es uno de esos términos por los cuales si nos pagasen junto al término campeón, a día de hoy seríamos los Amancios Ortegas de la discapacidad, te quiero decir, seríamos multimillonarios. Y yo estoy reflexionando acerca de que es como un aplauso, ¿no? Es esa chapita por adaptarte a las barreras que la sociedad ya impone de por sí. Ay, qué bien. Se ha sacado X carrera sin ver bien o por ir en silla de ruedas, pero bueno, es que la cosa no soy yo, es que a lo mejor pues tú tienes que hacer esto accesible para que las personas puedan ir tirando en su día a día con total normalidad y que las barreras no se heroicifiquen. Es que al final un poco lo de antes, cuando hablamos de ejemplo de superación con tono sepia y Pablo Alborán de fondo, estamos romantizando la discapacidad otra vez y esto es algo que vemos mucho pues el día de la discapacidad, el día de las enfermedades raras, que es algo de lo que vamos a hablar más tarde, ¿no? Pero yo diría algo así, que yo cuando escucho esos términos de repente suena Manuel Carrasco en mi cabeza, os quiero decir. Sí, correcto. Y bueno, vamos a hablar de un tema que nos afecta muchísimo, que son las paguitas. Yo he recibido 0 euros, no sé cuánto recibís vosotros, pero yo con la paguita que he recibido puedo vivir perfectamente. Esos 0 euros pues, me sirven para comprar una casa, 0 euros para comprar un coche, la verdad es que son unos 0 euros muy bien invertidos. ¿Qué opináis de las paguitas que recibimos las personas con discapacidad? ¿Recibís muchas paguitas? Wow. Yo, Paguitas. Ay, perdón. no, Sigue, habla continúa. Nix. No, continúa. Yo sí que he recibido paguita, por así decirlo, pero vamos, que comparto piso en el centro de Madrid con 2 personas súper majas, y que no da para mucho más, ¿no? O sea, yo reconozco que he tenido el privilegio, pues, de estar aquí viviendo, de hacer la carrera, etcétera, pero claro, también tenemos que ponernos en contexto, ¿no? Las personas con discapacidad somos el colectivo con mayores tasas de paro, o sea, a nosotros nos cierran las puertas enseguida. Y el tema de las paguitas me recuerda a lo que me han dicho alguna vez en la mesa, ¿no? Lo de cuánto te dan por feminista. Pues oye, a lo mejor si por feminista también me pagaran tendría yo una casa. Bueno, no, pero compartiría con una persona en vez de con 2. Te quiero decir. ¿De vosotros? Nix. Yo lo primero que voy a decir es paguita la que me deberían dar a mí por aguantar al José Manolo de turno que dice lo de las paguitas. Efectivamente. Yo es que creo que lo he dicho muchas veces. Yo, de mi silla de ruedas, he pedido la ayuda y me la han denegado 2 veces. Y la segunda vez ya vamos por lo judicial. O sea ¡Qué que horror! fíjate la lluvia de dinero que me cae por ser discapacitado. O sea, ahora Madre. mismo estoy como el tío Gilito en la intro de Pato Aventuras nadando en dinero. ¡Guau! Yo, Es broma, no tengo un puñetero euro. yo siempre digo lo mismo, el tema de las paguitas, siempre digo lo mismo, que los dineros no son paguitas, son ayudas, esto es importante decirlo, son ayudas, no son beneficios, son ayudas.
no son ventajas, son ayudas y son necesarias y sobre todo son escasas, porque para recibir una ayuda económica tienes que tener un porcentaje de discapacidad muy alto, tienes que cumplir una serie de requisitos y la ayuda que te dan no llega a 500, 600 euros en el mejor de los casos. Es decir, hay casos donde a lo mejor una ayuda son de 180 euros, 200 euros, ¿vale? Y esto que estoy diciendo, de 200 euros o 500 euros que te den, ahora vamos a contar los gastos, que esto la gente nunca lo cuenta. Y es, por ejemplo, una persona en silla de ruedas, por ejemplo, que seguramente necesita algún tipo de ayuda, una silla de ruedas le cuesta entre 6.000 y 15.000 euros. Imaginaos a alguien o más. Y esto es solo la silla de ruedas, porque por supuesto, si tiene que ir en una casa, la casa tiene que estar adaptada. La casa necesita muchas adaptaciones, no solo tener una silla de ruedas y ya está. Entonces, después una persona que es enferma crónica necesita medicamentos que también tienen un coste. Después está el tema de la terapia, que en sanidad pública la terapia es un chiste y muchas veces hay gente que tiene que pagar por privado terapia. Es decir, hay una cantidad de costes por tener una discapacidad enorme que no tiene nada que ver con las ayudas que recibimos, que son escasas al lado de los costes. Así que yo lo que digo es que ojalá las paguitas fuesen suficientes y ojalá tuviésemos ayuda de sobra. ¿Y quién se va a dejar de eso? Que la gente dice, no, tienes que trabajar más. Ojalá me pagasen para no trabajar. ¿Quién no querría Ojalá. eso? O sea, es decir, somos unos... O sea, me parece que somos unos hipócritas. La gente como que tiene que trabajar más. No, ojalá hubiese la pensión mínima esta que hay ahora, ¿no? ¿Cómo se llama? La pensión mínima vital, que de verdad que me gustaría que la recibiese más gente. Me gustaría que haya más gente recibiendo pensiones o ayudas porque creo que es necesario. Y creo que el Estado tiene que ayudar a la gente que tenga algún tipo de limitación o tenga algún tipo de problema económico. Es que me parece algo muy básico y que como vivimos en un sistema capitalista nos han inculcado que tenemos que nosotros preocuparnos por nosotros mismos y no es así. El Estado tiene que preocuparse por sus ciudadanos y esto hay que decirlo más. O que tenemos que producir para recibir un beneficio. Correcto, eso Y es. sentirnos culpables por ello. Yo he oído la típica frase de que no pagas la tasa de lo que seas. Madre mía, qué suerte, ¿no? Que me corten un brazo a mí también, que es como, vamos a ver, Buah. Antonio Carlos, te me relajas, que la cosa no funciona así, te quiero decir. Yo siempre digo en estos casos, Sara, que cuando alguien dice que tenemos suerte, yo siempre digo que la discapacidad es algo opcional, Vaya. que cualquiera puede tenerla, que solo necesitas un balcón, un cuchillo, no Wow. sé, hay un montón de cosas que en el día a día que tenemos cerca que nos pueden producir una discapacidad. Así que mucho ánimo a la gente que nos dice que tenemos suerte, porque vosotros también podéis tener suerte. Una de José María. Yo lo que, mira, toda esa gente que dice eso, digo, mira, yo te doy mi discapacidad, pero además que vivas en un cuarto sin ascensor. Y luego ya verás tú si tienes suerte o no. Correcto. Y ahora vamos a hablar del último concepto del día, que es un concepto que existe, lo que pasa es que no tiene una palabra, yo me inventé una, pero es discawashing, o digamos que es el concepto este de cómo nos usan para blanquear, cómo nos usan las empresas, cómo nos usan los partidos políticos también. Los políticos, por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo con el tema de la ELA, de la enfermedad, la ELA, que muchos partidos políticos usaron esta enfermedad para hacer campañas de todo tipo y hacerse fotitos con gente con ELA para decir, mira, nosotros te apoyamos y demás, y tardó una barbaridad en salir la ley ELA y aún así sigue siendo un desastre la ley ELA, en mi opinión, y necesita mejorar en muchos aspectos. Así que discawashing, cómo nos usan. No sé qué pensáis vosotros, pero yo me siento usado muchas veces. Nix, ¿te sientes usado? ¿Ves que hay gente o empresas que usan la discapacidad para blanquear? Sí, o sea, todo el rato.
todo el rato las empresas y los políticos están usando la discapacidad para o para porno inspiracional o como, y algo que me revienta mucho, como arma política. O sea, la instrumentalización de la discapacidad es una cosa que me parece atroz. Correcto. ¿Y Sara? Totalmente. Y por no hablar de los lavados de cara, ¿no? El hecho de utilizar la discapacidad para que te den chapas, te den medallas, para que te den un reconocimiento que quieres conseguir. Y claro, llega un momento en el que tú dices, oye, que conmigo no se instrumentaliza, que no soy ningún instrumento, te quiero decir, pero también es una manera de capacitismo, ¿no? De la que se habla poco y es utilizar la causa o las barreras a las que nos sometemos las personas disca precisamente para ensalzarte tú, ¿no? Y que el exterior te diga, wow, qué buena persona eres, ¿no? Y también hay que darle voz a eso. Y hace tiempo que no soy psicóloga ni nada, ¿vale? Pero leí un artículo súper interesante y súper chulo, ¿no? Mientras hacía pues mi trabajo final de máster por aquellos tiempos. Y este tipo de microcapacitismo, que ahora no recuerdo en qué categoría está, lo relacionaban mucho con el narcisismo comunitario, es decir, con la peña que busca enriquecerse socialmente a cambio de ayudar a las personas disca para que le digan lo buena que es y no te tan fuerte me duele la cabeza. Correcto. Es una cosa que como nos dice nuestro editor, está por detrás, nos dice que es tokenismo y me parece un concepto muy adecuado, que eso se usa también con personas racializadas, con personas de colectivos LGTB, que se usa a las personas como instrumentos para blanquear, para atacar irregularidades o discriminación. Así que nada, tokenismo, quería decir, me parece un concepto muy bueno. Y hay que decir que ya estamos al final del programa. Me lo he pasado muy bien y creo que esta idea podemos hacerla en el futuro, en una segunda sección o algo. No sé qué pensáis vosotros, pero esto de diccionario disca me parece una idea buenísima. No Sí, sé, sí. Nix, ¿te has pasado bien? Hay términos que dan para mucho. Yo siempre me lo paso bien haciendo este maravillosísimo programa. ¿Y Sara, cómo te has pasado? Uy, yo estoy muy a gusto, chicos, aquí. Me ha faltado aquí mi tacita de café para acompañar la conversación y, oye, yo como sección no lo veo mal, incluso un respondiendo a conductas capacitistas de cómo responderíamos nosotros, ¿eh? Sería guay. Oh, esto me gusta, para Yo otro es programa. que, Es yo es que sabéis que que soy, yo es que sabéis que soy un punky y yo respondería a eso con puñalada al riñón. O sea, yo sabéis que soy un punky y yo sé más un término medio. Yo te respondo, pero bien, de buen rollo. No, no odio el conflicto. Bueno, pero si Bueno, respondes, ya estás haciendo un conflicto. bueno, también es verdad, pero hay sí. diferentes maneras de hacer un conflicto, ¿no? Sí, Correcto, eso sí. porque Ah, encima responde de buen rollo y la gente se cabrea. O sea, Sí, al esa promoción. final no puede, al final término nunca medio. puedes ganar. O no te importa nada o vaya carácter tienes. Vamos a ver, Juan Antonio, ¿qué quedamos? Correcto. Bueno, Pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer volver otra vez aquí, por fin, y espero estar aquí todas las semanas con mis dos Ha estado compañeros, guay como que siempre. vuelvas. Bien, pues ha sido un placer y ya sabéis que todos los jueves en el disco, uy, se oye eco de fondo, no sé por qué. Bueno, no sé qué está pasando, estoy viendo eco, no sé si Sigue, vosotros sigue. estáis. Vale, sigue. pues todos los jueves, ya sabéis, a las 7 de la tarde nos tenéis aquí en el Discast, tu podcast de referencias sobre discapacidad. Y nada, nos vemos. Hasta la semana que viene. Cuidarse. Venga, Adeu. gente, hasta luego. Adiós.